En este módulo queremos contextualizar qué es lo que es Deep Learning, ¿no? Todos los métodos y técnicas que se han desarrollado y se siguen desarrollando en el campo de Deep Learning no surgieron de la nada, no es un campo aislado por sí mismo, sino que surge dentro de un trabajo que se venía haciendo de muchos años y que a finales de los años 2000, en la primera década de los años de este siglo, ¿no? Entre el 2000 y el 2010, hubo una serie de avances que permitieron usar tecnologías existentes, redes neuronales principalmente, en un campo de problemas mucho más amplio del que se podían utilizar hasta entonces, ¿no? De hecho, muchos de los principios, la forma de trabajar, la forma de diseñar algoritmos, la forma de evaluar algoritmos, viene muy heredado a todo de la parte de Machine Learning. Machine Learning de alguna manera engloba lo que estamos haciendo en Deep Learning. Hay muchos otros métodos de aprendizaje para hacer modelos calibrados por máquinas, que si árboles de decisión, que si support vector machines, que si clasificadores gaussianos, que es una regresión logística, random forest. Hay muchos otros métodos que no necesariamente caen dentro de la categoría de Deep Learning. En Deep Learning vamos a estar hablando de redes neuronales profundas, profundas en el sentido de que van a tener muchas capas. Hasta, como decía, hasta mediados finales de los años 2000 no se sabía cómo entrenar en la práctica redes con más de unas pocas capas, y unas pocas a lo mejor eran redes más de 5 o 6 capas, no se sabía cómo entrenarlas. Y eso es lo que dio cabida, dio surgimiento al campo de Deep Learning, ¿no? Y todo esto se engloba dentro, de manera muy general, dentro de lo que se entiende como inteligencia artificial, ¿no? El término de inteligencia artificial en sí, a mi modo de ver, es un término que es un poco ambiguo. Incluso a distintas personas que le preguntes qué es inteligencia artificial, pues seguramente te den respuestas un poco distintas. Hay gente que lo asocia más a la parte de Big Data, de procesamiento de grandes volúmenes de datos. A finales del siglo pasado, la parte de inteligencia artificial, incluso a nivel de investigación y a nivel de desarrollo, se asociaba mucho con lo que eran sistemas expertos, que eran unos sistemas con una serie de lenguajes y motores de reglas con los cuales se trataba de concretar o de materializar el conocimiento de un experto. Bueno, eso llegó hasta donde llegó, no se llegó tan lejos como se creía que se iba a llegar. Y ahora, a día de hoy, pues la parte de inteligencia artificial está muy relacionada con lo que es Machine Learning, ¿no? De todas formas, vamos a estar hablando de métodos muy concretos para calibrar modelos con datos usando máquinas. Eso es lo que vamos a hacer, más allá de cualquier ilusión o cualquier ciencia ficción que mucha gente pueda a lo mejor asociar a inteligencia artificial, ¿no? Eh, si veis, los desarrollos que llevaron al nacimiento del campo de Deep Learning, pues vienen desde los primeros perceptrones, por allá a final de en los años 50, ¿no? El primer perceptrón, el perceptrón es que lo vamos a ver ahora cuando empecemos el módulo 2. El perceptrón es la unidad básica con la cual se componen las redes neuronales, o las redes de neuronas artificiales, habría que decir, ¿no? Lo que es el algoritmo y la primera máquina, que creo que se llama el Mark I, que implementaba el perceptrón, que era una máquina que cabía en una habitación entera, ¿no? Algo que hoy a lo mejor son 3 o 4 líneas de Python. Pero bueno, ahí se hizo la primera red neuronal artificial, y se empezaron a desarrollar ciertos problemas. Fijaos que hasta los años 80 no se empezaron a desarrollar más tipos de redes neuronales. Fijaos, hubo un primer surgimiento de las redes neuronales por allá a mediados de los 80, sobre todo por el surgimiento de los computadores personales. La gente tenía mucho más acceso a un recurso de cómputo,
Un recurso de cómputo anteriormente pues estaba en algún lugar que no todo el mundo tenía acceso, era muy costoso, ¿no? Entonces los computadores personales pues permitieron muchas cosas y entre ellas que la gente empezara a desarrollar más tipos de redes neuronales, pero las redes neuronales, como muchos otros sistemas que son bioinspirados, ¿no? Los sistemas bioinspirados son sistemas que se desarrollan imitando algo que sucede en la naturaleza, ¿no? Lo que es una neurona humana o una neurona biológica, aunque no sea humana, es algo muchísimo más complejo que el perceptrón que vais a conocer. El perceptrón es una simplificación muy, muy bestia de lo que es una neurona biológica y además, cómo organizamos varias unidades de neuronas artificiales para hacer una red neuronal, las organizamos de manera muy, muy, muy estructurada, ¿no? Capitas muy bien delimitadas, que la salida de una va a la otra. A veces hay algo de información que vuelve para atrás en las redes recurrentes, pero son muy organizadas con una estructura muy determinada que no tiene nada que ver con la complejidad de conexión que tienen las neuronas en los cerebros, ¿no? Entonces, al final es una simplificación tan grande que cualquier parecido con la naturaleza es muy lejano, ¿no? Pues bueno, todos estos sistemas bioinspirados, los algoritmos genéticos, los algoritmos de optimización basados en partículas en hormiguitas, en abejitas, en partículas, en flujos de partículas, en fin, lo que hacen es imitar algo y simplificar algo que sucede en la naturaleza, ¿no? Y lo que sucede normalmente con este tipo de sistemas es que resuelven muchos problemas y a lo mejor resuelven problemas que con otros métodos sería muy difícil de resolver, pero también como en el fondo no sabemos por qué funcionan, cuando funcionan pues estupendo y cuando no funcionan es muy difícil arreglarlos para que converjan, por ejemplo, en un cierto problema o den una solución a un problema al cual lo estamos intentando aplicar, ¿no? Entonces, eso sucedía con las redes neuronales por ahí a final de los años 90, ¿no? En los cuales había casos en los cuales no acababan de funcionar las redes neuronales, por ejemplo, resulta que todas las neuronas se saturaban, la red no convergía durante el entrenamiento, la pérdida, el error de la red no descendía, y además también pues no había la potencia de cómputo de los computadores de escritorio en la época, pues tampoco era tan grande y tampoco se podía explorar tanto qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, hubo un par de detalles, se descubrieron que las neuronas se saturaban, que los gradientes tenían unas distribuciones que no eran las adecuadas, que había que inicializar las neuronas de cierta manera para evitar ciertos problemas, ¿no? Que son, bueno, como truquitos matemáticos que ayudaron mucho a poder entrenar las redes más grandes y además, pues sobre todo con el advenimiento de las GPUs, sobre todo, que son estos chips pues para videojuegos, pero que en el fondo proporcionan operaciones matriciales a gran escala, que son muy, muy adecuadas pues, para la algorítmica que están detrás de las redes neuronales. Entonces, eso permitió que pudiéramos hacer un salto importante en el tamaño de las redes que podíamos entrenar computacionalmente y además varios de los problemas que teníamos se solucionaron con truquitos matemáticos que en la práctica permitió dar un salto en el tamaño de las redes que se hacían y, por tanto, en la cantidad de datos que se usaban para entrenar las redes y, por tanto, en la aplicabilidad práctica de las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve aquí a partir de prácticamente 2012. 2012 marca un punto importante porque salió AlexNet, que lo vamos a ver en el módulo 4. AlexNet es la primera red convolucional que ganó una competición muy importante de analítica de imágenes, de detección de objetos en imágenes, que se llama, bueno, el dataset se llama ImageNet. Fue la primera vez que hubo una red convolucional que ganó esa competición y la ganó con una diferencia muy importante respecto al resto. Y a partir de ahí siempre han sido las redes convolucionales quien han estado en el estado del arte, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucedió. Entonces, esto pues permite hacer con muchas arquitecturas distintas, ¿no? Convolucionales, autoencoders, redes recurrentes. Bueno, aquí muestro unas cuantas. Aquí tenéis el enlace
para que podáis ir ahí. Es una página interesante en la cual se ven muchas arquitecturas distintas de redes. Y entonces lo que ha proliferado no solamente es que las redes han ido en profundidad y las podemos entrenar con estos truquitos matemáticos y con el hardware que tenemos, pero además pues hay arquitecturas de redes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, las GANs, que son las redes generativas, que ponen a competir dos redes, una con tareas contrapuestas la una a la otra. Es súper interesante cómo somos capaces de poder poner a funcionar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí esto es un poquito el argumento que estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? Del surgimiento de las redes más profundas, ¿no? El hardware, los truquitos matemáticos. Y al final, esto ha implicado un poquito un cambio de paradigma en el uso de estos métodos para generar modelos. Y es que normalmente cuando uno hace machine learning, uno tiene una serie de objetos, pongamos que son imágenes, y el experimentador tradicionalmente diseña a mano un método de extracción de características de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, tengo una imagen que es una matriz con numeritos que representa la luminosidad de los píxeles y vamos a extraer, por ejemplo, un histograma de la orientación de los gradientes en cada parte de la imagen. O vamos a sacar wavelets, o vamos a sacar una representación de frecuencias en transformadas de Fourier. O hay muchos métodos para sacar, para extraer características de una imagen para que al final una imagen, que es una estructura relativamente compleja, porque es una estructura tridimensional, una imagen con varios canales de color, poderla representar pues, por un vectorcito, que es el histograma de lo que sea, o lo que sea, las frecuencias, lo que sea que es el vector, ¿no? Y ese vector es el que luego ya es el que usamos en los métodos de machine learning tradicionales, ¿no? Incluso en redes neuronales, para generar su clasificación, generar modelos, en fin. Pero el experimentador es el que tiene que hacer una decisión explícita de cómo se extraen las características, ese vector de características de un objeto, una imagen o lo que sea, para poder usarlo en nuestros modelos, ¿no? Con Deep Learning, lo que también nos ha permitido las técnicas y la complejidad de las redes que podemos usar es que podemos darle a las redes directamente, casi directamente, la información mucho más cruda. Es decir, le damos directamente los píxeles de la imagen a la red, le damos directamente el sonido del habla, le damos directamente el texto a la red, y la red es capaz de preprocesarlo. Y al final, la red, una red de esta manera, se dice que de alguna manera aprende, aunque a mí no me gusta usar el método de que las máquinas aprenden, porque los aprendemos somos humanos y las máquinas las usamos para calibrar modelos con los datos, en el fondo, ¿no? Pero de alguna manera las primeras capas de una red profunda se calibran para detectar ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, eso es el conjunto de patrones que puede ir aprendiendo una red desde una imagen cruda que se le introduce en la parte de abajo aquí de la red hasta que hay una clasificación. Pues hay como una jerarquía de características que la red se calibra para detectar. Bordecitos, gradaciones de color, composiciones de bordecitos, composiciones de las composiciones anteriores, ¿no? Entonces, estas características se calibran con los datos, ¿no? Y normalmente hacen falta una cantidad de datos importante para que las redes puedan calibrarse y de alguna manera calibrarse para identificar ciertos patrones. Estos patrones no los determina el experimentador, ¿no? Los determina la red durante el entrenamiento con datos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama de alguna manera feature learning, en el cual la propia red aprende, y es este aprende entre comillas, a generar las representaciones en las primeras capas de la red que luego sirven para generar la clasificación o lo que se quiera hacer posteriormente, ¿no? Entonces, el rol del experimentador ha cambiado mucho, ¿no? Ahora el experimentador establece los mecanismos, por ejemplo, cuál es la resolución de estos filtros de primer nivel, qué tan grande quiero yo que sean los patrones para que la red descubra, ¿no? En vez de decir cuáles son los patrones explícitamente, que es lo que uno haría
cuando hace la extracción de características manualmente, ¿no? Entonces el experimentador como que organiza y define la arquitectura de la red para que suceda la parte de feature learning, que es como si fuera un feature extraction automático, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma y de forma de experimentar importante, ¿no? Que ha sido posible gracias a esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrar aquí en este vídeo para que no se haga demasiado largo, un poquito el contexto de lo que es Deep Learning. Muchas de estos juicios, de estos criterios que os estoy compartiendo en este vídeo, quizás sean un poquito abstractos ahora, pero poco a poco los vais a ver más en detalle durante el curso, y espero que durante el curso también no solamente aprendáis lo que es la mecánica con la cual a lo mejor se hace una convolución, se entra en una red, etcétera, sino un poco también que lo abordéis el curso con un ojo crítico, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado la manera de generar modelos, todas estas tecnologías de Deep Learning, desde lo que es este rol del investigador hasta el hecho de diseñar datasets grandes con muchos datos y muchas dimensiones y tener un instrumento capaz por lo menos de procesarlo, ¿no? Y que en ciertas ocasiones llega a lugares interesantes.